Me da gusto que hayan venido. Y ahora vamos a terminar con este tema, las bendiciones de la Reforma. Va a ser el último mensaje. Si usted está interesado en escuchar los otros previos dos mensajes, los puede escuchar ahí en YouTube, ¿verdad? Y como sabemos que estos mensajes pues, son escuchados tan abiertamente, públicamente puestos, hago la aclaración, ¿verdad? Que al estar hablando de este tema, estamos hablando de un tema histórico. Y lo que estoy haciendo es presentar simplemente la perspectiva histórica de estos eventos, el cómo Martín Lutero, siendo él un sacerdote católico, vino a confrontar a su iglesia con lo que él consideró que eran errores doctrinales de su iglesia al empezar a estudiar las escrituras, la Biblia. Entonces, al yo estar llevándolos a través de los puntos, mi intención no es una crítica negativa o de odio, ¿verdad?, por personas de otra religión, que en este caso son el catolicismo, sino simplemente presentar históricamente el por qué Martín Lutero salió de la iglesia. Y para eso, ¿verdad?, pues les tengo que presentar lo que cree la Iglesia Católica, ¿verdad?, como institución, la Iglesia Católica Romana, y se los he estado enseñando no como yo creo, no como yo pienso, sino que les pongo la cita del catecismo católico romano. Les pongo la cita para que así podamos ver verídicamente, directamente de lo que verdaderamente cree la iglesia cristiana, que yo sé, por lo que en mi experiencia he tenido con personas de la iglesia católica, que ellos casi ni saben qué es lo que cree la iglesia católica, saben nomás muy superficialmente. Pero Martín Lutero, que no sabía nomás superficialmente la doctrina, él había sido educado, enseñado, entrenado, ¿verdad?, en seminarios católicos romanos, y era un sacerdote. Él sabía exactamente qué era lo que creían y lo empezó a comparar con lo que enseña la Biblia y tuvo ese choque, ¿verdad?, en el que dijo no. Y es de ahí que salieron los 5 puntos de sus 95 tesis que él presentó y que clavó ahí en la puerta de la catedral en Alemania, la iglesia Gutenberg. De ahí, ¿verdad?, salen 5 declaraciones que hacían contraste con lo que él encontró en la Biblia, en contraste con lo que él aprendió de la iglesia católica. Y esas 5 cosas, ¿verdad?, son las 5 bendiciones de la Reforma. Primeramente dijeron, sola escritura. Llegó a la conclusión Martín Lutero, y que es la conclusión que seguimos en todas las iglesias que nos consideramos bíblicas, el de tomar nomás la Biblia como nuestra única fuente para la fe y para la conducta. Nomás la Biblia. Y vimos, ¿verdad? Y ahorita les voy a dar un repaso de lo que vimos en las primeras 2, porque ya cubrimos las primeras 2. La segunda era sola gratia, o sea que la salvación del alma del hombre es únicamente por la gracia de Dios. Llegaron a esa conclusión yendo a la Biblia, y es comparado con lo que enseña la iglesia católica. Y luego sola fide, que es sola fe, solamente por la fe. Y luego solus Christus, solo Cristo. Y por último, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Estas fueron las 5, ya resumiendo las 95 tesis en la que el movimiento de la Reforma expresaron que esto era bíblico y que iba en choque con lo que enseñaba la Iglesia Católica. Entonces, déjenme enseñarles como un repaso para poderlo conectar con las que faltan, ya que cubrimos las primeras 2 en los mensajes pasados,
y ahora vamos a cubrir ya 3, 4 y 5, las últimas, pero quiero recordarles para poder conectar, porque estamos conectando las creencias. Entonces, de la primera 1 y 2 les voy a enseñar únicamente, no todo, ¿verdad? Porque pues eso ya lo tienen allá en los videos en YouTube, pero les voy a enseñar principalmente lo que cree la Iglesia Católica en cuanto a la Escritura, en cuanto a la gracia, primeramente nada más, y luego ya vamos a entrar en la 3, 4 y 5, que sería material nuevo. Bueno, en cuanto a la sola Escritura o sola Escritura, aprendimos cómo lo que cree la Iglesia Católica, ¿verdad? De acuerdo a sus escritos, de acuerdo a su catecismo, de acuerdo a sus libros doctrinales, ¿verdad? Entonces, ellos de esta manera razonan, dicen, los apóstoles dejaron, cuando ven ustedes así al final, párrafo 77, es así como ustedes pueden encontrar en el catecismo está separado por párrafos, y el párrafo 77 del Catecismo de la Iglesia Católica Romana nos dice, los apóstoles dejaron obispos como sus sucesores, les dieron su propia posición de autoridad docente. O sea que la autoridad apostólica para ellos continúa con ellos, con la institución de la Iglesia Católica. Entonces, sus obispos, el Papa, todos vienen con la misma autoridad del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de todos los demás apóstoles. Ellos traen esa misma autoridad apostólica para enseñar y para presentar revelación de parte de Dios. Por eso continúa en el párrafo 78, dice, esta transmisión viva realizada por el Espíritu Santo se llama tradición. O sea que lo que quieren decir ellos es que esas enseñanzas que vienen de los obispos, de los líderes de la institución católica romana, esas se van aceptando como válidas y entonces van pasando de generación en generación. Eso es lo que es una tradición, una enseñanza que va pasando de generación en generación. Dice, tanto la Escritura como la tradición deben ser aceptadas y respetadas. Hasta aquí, ¿verdad? Están poniendo a la Biblia a la par con esas enseñanzas tradicionales que han venido históricamente. Hasta ahorita aquí lo ponen. Pero luego continuamos viendo, ¿verdad? En lo que dice ahí en el párrafo 82, dice, esto es lo que el catecismo declara, dice, la Iglesia Católica, a quien se le confía la transmisión e interpretación de la revelación, no deriva su certeza acerca de todas las verdades reveladas solo de las Sagradas Escrituras. Tanto la Escritura como la tradición deben ser aceptadas y honradas con los mismos sentimientos y devoción y reverencia. ¿Okay? Entonces dicen que la Biblia y las enseñanzas que ellos han traído a través de los años, que se les llaman las tradiciones, están a la misma par de credibilidad, de devoción, de reverencia. A la misma par los consideran. Que es por lo que les digo que Martín Lutero, cuando empezó a estudiar la Biblia, dijo, no, eso no dice la Biblia, pero eso no importaba para la Iglesia Católica, porque en su tradición ellos ya habían declarado, habían dicho que estaban a la par. Entonces, no importa qué diga la Biblia, la tradición, en realidad pudimos ver que llega a tener más credibilidad que la propia Biblia, puesto que dicen, gran parte de la enseñanza de la Escritura no podría determinarse sin la tradición. La tradición sería suficiente sin la Escritura. Es la salvaguardia de la Escritura. Fíjense, aquí ya pusieron a la tradición por encima de la Escritura. O sea que usted no va a poder entender las Escrituras, usted no va a poder entender la Biblia
si no recibe las enseñanzas de la Iglesia católica, las enseñanzas tradicionales que ellos tienen. Por eso, en este otro párrafo, 162, dice, los teólogos católicos sostienen que, dice, como fuente de verdad, la tradición es superior a la Escritura. Te digan, tienen que llegar a esa conclusión. Lo hemos visto como poco a poco lo han ido desenvolviendo, la manera en la que piensan y van deduciendo. Entonces dice, la tradición es superior a la Escritura. La Escritura es, después de todo, incompleta. No solo requiere interpretación, sino que requiere tradición para que pueda ser reconocida y establecida. O sea, la Escritura no es un libro de texto en cierto sentido, es una palabra muerta que debe ser vivificada en la voz viva de la tradición. Y claro, ¿verdad? Si usted quiere ver todo lo que vimos comparado con la Biblia, vea los videos en YouTube de esta primera parte que cubrí más extensamente. Ahorita le estoy dando nada más un resumen. Y del segundo punto de la sola gratia, vemos cómo también la Iglesia Católica cree, ¿verdad? En la sola Escritura, pues Martín Lutero, estudiando la Biblia, llegó a la conclusión bíblica que no, que lo único que va a suceder si nosotros no tenemos a la Biblia como la autoridad final de la revelación de Dios y la autoridad final para la fe y para la conducta del hombre, entonces va a ser un caos. Cualquier cosa que digan va a tener que ser aceptado como palabra de Dios. Por eso es lo mismo, ¿verdad?, que está sucediendo en algunos grupos, ¿verdad?, que consideran que siguen recibiendo revelaciones y que Dios me dijo y que tuve un sueño y para acá y para allá, y empiezan a agregar cosas que están fuera de la Biblia y la gente se las tiene que creer porque supuestamente Dios me dijo. Cuando vemos en la Biblia que la Biblia misma dice que Dios nos dio la revelación que nos tenía que dar y está completa. No necesitamos más que la Biblia. Está completa. ¿Por qué creen que tenemos el libro de Apocalipsis? ¿Qué significa la palabra Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia? Quiere decir que Dios abrió el telón. Quiere decir Apocalipsis o revelación, que Dios nos reveló, nos dio un vistazo hacia las cosas futuras que todavía no han sucedido. Es más, nos dio un vistazo de lo que será el cielo. Entonces ya nos reveló todo hasta lo porvenir. Y es por eso que en ese último libro, los últimos versículos dan la advertencia. El que le añade o le quite a esta revelación de Dios, van a venir consecuencias sobre esa persona. Entonces no se le debe ni añadir ni quitar. Ya Dios nos dio una revelación perfecta y completa. Creerla y seguirla. Es todo lo que el Señor nos dice en las Escrituras. Lo mismo cuando se trata de la gracia. ¿Okay? La gracia. Vimos, ¿verdad?, que pues sabemos que la gracia de Dios, la palabra gracia en cierto sentido significa un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. Entonces, cuando uno recibe un regalo, ¿verdad que usted no dice, ya te habías tardado, ¿desde cuándo que me lo debías? Me lo merezco. No, ¿verdad? Por eso uno dice, ay, no debiste de haberte molestado, y todo, porque es de gracia. Y es un regalo que directamente una persona que te aprecia te lo da, sin que tú te lo merezcas. Así es la gracia. Dios directamente, Él extiende su gracia a nosotros. Dios directamente, pero la Iglesia Católica dice, si no recibes los sacramentos en absoluto, no recibes la gracia. Si no lo recibes bien, es decir, si lo recibes pocas veces y con poca devoción, recibes menos gracia. ¿Okay?
Entonces, la Iglesia Católica cree que ellos son los que dan la gracia. Dicen, sí, Dios es el autor de la gracia, es la fuente de la gracia, pero nos dejó a nosotros, a la institución de la Iglesia Católica Romana, el poder nosotros otorgar esa gracia a través de los sacramentos. A través de los sacramentos. Y si tú sigues bien los sacramentos, ¿cuántos sacramentos son? ¿Cuántos? 7. ¿Okay? Son 7 sacramentos. Si tú los sigues bien, esos sacramentos, bueno, pues vas a recibir toda la gracia de parte de Dios. Pero si no los recibes bien, es decir, dice pocas veces y con poca devoción, entonces recibes menos gracia. Y es ahí donde viene la enseñanza de la Iglesia Católica tradicional de que si tú estás en esa condición y mueres de que no recibiste los sacramentos como debiste de haberlos seguido, entonces tu alma se va a ir al purgatorio. Todavía es una oportunidad más de poder purgar, limpiarte de tu pecado porque no recibiste toda la gracia. Y quien tiene la autoridad para poderte purgar de tus pecados es la Iglesia Católica Romana, que cuando tu familia que conoce las doctrinas va y pide que se hagan misas, compra, porque tiene que pagar, se hagan misas en el nombre del familiar que murió, y dice uno, pues sí, es que en realidad mi papá no era muy devoto y en realidad no siguió muy bien los sacramentos, lo más seguro es que él está en el purgatorio, voy a ir a la iglesia y voy a empezar a pagar para que hagan misas en su nombre. Y ya, poco a poco así se le va reduciendo sus pecados en el purgatorio hasta que ¡pum!, sale. Así es, eso es lo que es la gracia para ellos, ¿verdad? Así es como ellos lo explican. Dice, por gracia la Iglesia Católica Romana se refiere a la ayuda de Dios para seguir los sacramentos. Para seguir los sacramentos. Y pues los 7 sacramentos, ¿verdad?, que se los expliqué detalladamente la semana pasada, están divididos en 3 secciones. Los de iniciación, cuando uno inicia su peregrinar de fe por la Iglesia Católica, es iniciando con el bautismo, la confirmación, y luego el tercero es la Eucaristía. Y luego viene el segundo grupo, que es de sanidad, para sanar su alma, para sanar su cuerpo, que es la penitencia y la unción de los enfermos. Y luego viene el tercer grupo, que es de servicio, que es el matrimonio y las órdenes sagradas, considerando que el matrimonio es la prueba máxima para que uno se haga un siervo de Dios, sirviendo al prójimo, ¿verdad?, a su pareja, y órdenes sagradas, ¿verdad? Y vimos en detalle cuáles eran esas órdenes sagradas. Entonces, vemos, ¿verdad?, que a través de estos sacramentos, si una persona no los sigue como la Iglesia Católica considera que los deben de seguir, pues entonces va a terminar en el purgatorio, ¿verdad? Y pues todavía hay esperanza para que esa persona pueda salir del purgatorio, ¿ok? Entonces, eso es en cuanto a la gracia, ¿verdad? En cuanto a la gracia que es a través de estos sacramentos. Entonces, si se fijan ustedes, termina siendo ya no por gracia, porque por gracia es un regalo no merecido, ya termina siendo por obras. Termina siendo por obras, que yo tengo que hacer todo esto para que yo pueda recibir la gracia de Dios. Es como si a usted le dicen, ¿verdad?, mira, para que yo te pueda dar un regalo en tu cumpleaños, vas a tener que hacer estas 7 cosas, si no, olvídate, no hay regalo. Entonces, eso ya no es un regalo, ¿verdad? Un regalo es de gracia, inmerecido, que lo da uno, no le pone condiciones. Desde el momento que tiene condiciones, ya no fue de gracia, es por obras. Y claramente la Biblia dice que la salvación
no es por obras. No, no es por obras. ¿Por qué? Porque si fuera por obras, dice la Biblia, que todas nuestras obras tendrían que ser perfectas, sin pecado. Y dígame usted, ¿qué persona puede obrar durante toda su vida sin pecar? O sea, que todo lo que haga es bueno y que no tenga ninguna mancha de pecado, no tenga ninguna mancha de egoísmo, de envidia, de no, nada. Todo es puro. Como Jesucristo sí vivió los años que vivió aquí humanamente, dice sin pecado. Él mismo dijo, ¿quién me acusa de pecado? Pero a nosotros poder decir eso, ¿quién me acusa de pecado? Todos vamos a levantar las dos manos. Yo. ¿Por qué? Porque somos pecadores, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar a la información nueva sobre la fe, sola fide. Vamos a ver qué cree la Iglesia Católica en cuanto a la fe y qué cree la Biblia, la palabra de Dios en cuanto a esto. En cuanto a la Iglesia Católica, acuérdense que lo estoy comparando para que ustedes tengan idea el impacto que tuvo Martín Lutero, este sacerdote católico, cuando empezó seriamente a estudiar la Biblia y ver pues que nomás no encajaba lo que la Biblia decía y lo que le habían enseñado a él en el seminario, no encajaba, y lo que él estaba enseñando a los feligreses, no encajaba, nomás no encajaba. Entonces él no quiso comenzar un nuevo movimiento, una nueva religión, una nueva iglesia. Él era fiel a su iglesia y amaba a la Iglesia Católica. Él lo único que quería era que se dieran cuenta que estaban equivocados en estas 5 áreas, que estaban equivocados. Cuando él puso esas 95 tesis allá a la puerta de la catedral, eso en aquel tiempo significaba que él estaba diciendo, vamos a debatirnos, vamos a que los teólogos de la iglesia me hagan ver si yo estoy mal o yo los hago ver que están mal. Pero vamos a buscar la verdad. Ese era el propósito cuando se hacía aquello, ¿verdad? De poner esas tesis en la puerta de un lugar muy importante, como era la catedral ahí en Alemania. Y eso es lo que quería. Pero ya vimos, ¿verdad? En el primer mensaje que la iglesia no quiso ningún debate, ¿verdad? Nomás, ¿te arrepientes de tus enseñanzas, de tus escritos, o te vamos a quemar? Porque esa era la costumbre. A lo que consideraban ellos un hereje, los quemaban vivos en la pira. Entonces, vemos, ¿verdad?, que lo que cree dice, es la iglesia la que primero cree, y así lleva, nutre y sostiene mi fe. ¿Sí entienden lo que está diciendo? Era lo que les decía. Todas las bendiciones salvadoras que Dios tiene para el hombre, la Iglesia Católica dice, ahora Él nos la ha confiado a la Iglesia, a la institución católica romana, para que ahora la Iglesia Católica romana nos las pueda dar, ¿verdad? Como la Iglesia considere que se debe de dar. Por eso dice, primero la Iglesia cree, o sea que si usted quiere tener una fe salvadora, va a tener que tener la fe de la iglesia. Va a tener que tener la fe de la iglesia. Va a usted tener que creer exactamente lo que la iglesia dice, porque dice, es la iglesia la que primero cree, eso es en el párrafo 168, y así lleva, nutre y sostiene mi fe. O sea que la iglesia me lleva a la fe, me la alimenta y me la sostiene. Es la institución la que lo hace. Entonces, Martín Lutero, pues cuando empezaba a comparar, decía, no, ¿cómo va a ser esto? Esto no es posible porque yo veo en la Biblia, pues que ni siquiera en el tiempo que se llevó a cabo la Biblia,
Ni siquiera existía la iglesia católica, no existía la iglesia bautista, no existía la iglesia pentecostal, ni la metodista, ni nada. No era ninguna iglesia en la que se tenía que tener la fe, ni a la que el Señor le dejó la fe, puesto que ni existía ninguna de estas iglesias, sino que era únicamente en el Señor Jesucristo la fe. Nada más en Él. No en nada más, dice. Y luego continúa diciendo, en todas partes es la iglesia la que primero confiesa al Señor. Es a través de la iglesia que recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. ¿Usted cree que eso sea posible para un bebé que cuando lo bautizan recibe una vida nueva y recibe a Cristo? No, ¿verdad? Es por eso que los que seguimos la Biblia no creemos en el bautismo de infantes, porque no vemos en la Biblia que nunca se haya bautizado a un infante. Se bautizaban los que creían, personas que verdaderamente creían en el Evangelio y lo abrazaban, lo aceptaban, eran bautizados. Nunca un bebé. Entonces vemos que la Iglesia Católica dice, si tú quieres tener una fe salvadora, entonces tienes que entender que nosotros somos los dueños de ella. A nosotros se nos otorgó para podértela dar. Primeramente la Iglesia como institución creyó y ahora nosotros somos los recipientes de esa fe que te la podemos dar. Te la podemos dar a través de los sacramentos, y uno de ellos comenzando con el bautismo. Comenzando con el bautismo. Y luego continúan en el párrafo 169 del Catecismo Católico Romano, dice, la salvación viene solo de Dios, pero porque recibimos la vida de fe a través de la iglesia, ella es nuestra madre. Creemos a la iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento y no en la iglesia como si fuera la autora de nuestra salvación, porque es nuestra madre, es también nuestra maestra en la fe. ¿Se fijan ahora cómo ponen a la iglesia? A la iglesia es la que puede producir el nuevo nacimiento espiritual en su vida. Como cuando la Biblia dice, te es necesario nacer de nuevo, que le dijo Jesucristo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Bueno, en la Biblia era a través de Jesucristo, podía una persona comenzar una vida nueva. Pero la Iglesia Católica es a través de la iglesia. Ahora la institución, esa institución humana es la que tiene, como quien dice, la propiedad de la fe, y entonces la iglesia te lo puede otorgar, ¿verdad? Y entonces ahora ella va a ser tu madre. Así como nuestra madre nos dio la vida, la iglesia te da la vida espiritual. Entonces, pues nosotros vemos que Martín Lutero, cuando empezó a estudiar las Escrituras y vio que, pues no, que las Escrituras en realidad no enseñan tal cosa, pues empezó a tener esa duda. Y como les platiqué en el primer mensaje, pues él empezó a cambiar. Ahí, como era sacerdote y tenía su iglesia, ¿verdad?, en la que él hacía la misa, pues en realidad cambió todo. Ya no era misa lo que él tenía. Lo que él estaba haciendo es lo que ahorita estamos haciendo aquí. Él les dijo, no, y empezaron a cantar cantos de alabanza a Dios, a hacer oración, y él a predicarles lo que dice la Biblia, nada más. Y pues eso fue lo que levantó a la iglesia en contra de Martín Lutero. Dijeron, no, tú te tienes que arrepentir, eso no es lo correcto. Entonces, ¿quién debe ser el foco de nuestra fe para salvación? ¿Una institución humana?
Porque una iglesia es una institución humana, ¿verdad? Esta es una institución humana, la iglesia o la denominación bautista, pero por eso es que aquí yo siempre les digo, nunca crean que esta iglesia los puede salvar, porque esta iglesia no tiene ningún poder para salvar a nadie. ¿A poco esta iglesia estuvo ahí crucificado, derramando la sangre por los pecadores? No. La iglesia no es el salvador de las almas pecadoras, es una persona, Jesucristo. Entonces, Él tiene que ser el enfoque de nuestra fe, no una iglesia. Y es por eso, ¿verdad?, en Hechos 4:12, que nos dice, de hecho, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Díganme ustedes, ¿qué dice la Biblia? ¿Está de acuerdo en que podemos ser salvos al poner nuestra fe en la iglesia bautista o en la metodista o en la católica? ¿Dice eso la Biblia? No, claramente que no. Dice que en ningún otro hay salvación, no hay ningún otro nombre. Como les digo, no hay el nombre bautista, ni el nombre metodista, ni católico, ni apostólico, ni pentecostal. No hay. Es Jesucristo el único que puede salvar, porque Él es el único que murió por los pecados de nosotros los pecadores. Él es el único. Por eso es que lo presenta después. Ahora, ahí mismo en el libro de los Hechos hay una historia muy bonita, ¿verdad?, en el que Pablo y Silas, el apóstol Pablo y su compañero Silas, fueron aprendidos por predicar el evangelio, ¿verdad? A los judíos, a los romanos, pues para ellos eran enemigos del gobierno. Para los romanos eran enemigos del gobierno y para los judíos eran enemigos de su religión. Entonces los aprendieron y estaban en la cárcel, pero el comportamiento de ellos era completamente diferente al comportamiento de los otros presos. Y el carcelero que estaba ahí en turno en la noche cuidando, pues podía ver y oír la diferencia, porque todos los demás prisioneros siempre estaban amargados y con malas palabras acechándole al carcelero, y que nomás que salga y te voy a matar, y cosas así, siempre negativas, horribles. Pero Pablo y Silas, estando en una prisión horrible, eran calabozos horribles, estaban cantando himnos al Señor. Y el carcelero oía, ¿verdad?, su comportamiento completamente diferente, un comportamiento verdaderamente espiritual. Estaban ellos cantando, y decían, pero ¿cómo pueden estar contentos cantando cuando están aquí en estas circunstancias tan horribles, ¿verdad?, en la prisión, y que tal vez hasta les pueda esperar la muerte pronto? Y ellos estaban cantando, y dice la Biblia que de repente hubo un terremoto fuerte, que hasta se abrieron las puertas, todas las puertas de las cárceles, de las prisiones. Y el carcelero, al darse cuenta que se abrieron todas las puertas, sacó la espada y se iba él a quitar la vida. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley romana, si a un carcelero se le escapaba un prisionero, él iba a pagar con su vida. Entonces él prefería quitarse la vida a que lo fueran a crucificar, porque era la peor manera de matar a una persona, los romanos, crucificándolos. Y entonces él dijo, yo me quito la vida. Pablo, al ver eso, le dijo, no, detente, no lo hagas, porque todos estamos, nadie ha huido, todos estamos aquí. Y entonces pues ya procedió el hombre a cerrar, ¿verdad?, las diferentes cárceles, pero a Pablo y a Silas los sacó para afuera, ¿verdad?, de la prisión. Los sacó, ¿verdad? Y esto es lo que dice la Biblia. Y después de sacarlos, este carcelero les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué creen que el apóstol Pablo les dijo? Tienes que seguir los 7 sacramentos.
Pero los tienes que seguir con fidelidad, porque si no, pues entonces no vas a ser salvo, te vas a ir a otro lugar, al purgatorio, pero tienes que seguir. ¿No le dijo eso? Lo que le dijo, ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, ¿quién debe ser el enfoque de nuestra fe? Jesucristo. Él es el único que puede salvarnos. Yo no les voy a decir otra cosa, de decirles, ustedes vengan nomás a esta iglesia y va a ser salvo, pero si se va de aquí, olvídese, ya quedó perdido. No, es Jesucristo el que nos salva. Él es el que nos salva. Cuando yo vine a esta iglesia, 120 años atrás, han de creer ustedes, ¿verdad? Pero cuando yo vine a esta iglesia, yo no era cristiano, yo era ateo. Y a esta fue la primera iglesia cristiana, porque ni siquiera a la iglesia católica iba, nunca fui. No, yo era ateo, así nos creció mi mamá y así fue como fuimos, ¿verdad? Entonces, yo vine a esta iglesia como ateo. Y entonces, pues, yo venía con la idea esa porque mi mamá nos había dicho, no, mi abuelita siempre nos quería llevar a la iglesia católica, era muy católica, pero yo decía, no, ahí los quieren manipular, haciéndolos creer que si no están ahí, van a estar perdidos en el infierno y esto y lo otro. Y entonces, pues, cuando yo vine a una iglesia, dije, pues es lo mismo, todas las iglesias cristianas, pues es pura manipulación, lo quieren manipular. Pero yo oí también, ¿verdad?, que el predicador dijo, no crean que aquí hay salvación, porque aquí en esta iglesia no hay nadie aquí ni yo que los pueda salvar. Pero aquí sí les puedo decir quién los puede salvar. La Biblia dice, y también nos apuntó a Jesucristo. Pues eso ya me impactó a mí al ver, pues sí, entonces ya seguir viendo, bueno, ¿y quién fue Jesucristo y todo eso? Pues yo como ateo no sabía nada de eso, pues fui preguntando, indagando, investigando y poco a poco, ¿verdad? Hasta que el Señor produjo fe salvadora en mí, pero la fe es directamente con Dios. Dios nos va revelando su verdad hasta que produce una fe salvadora en nosotros, ¿verdad? En la que ya hacemos, yo pude ver y creer que sí, yo soy un pecador. No lo puedo negar y por lo tanto quiere decir que estoy perdido como pecador y que el único que me puede salvar pues es el que murió en la cruz por mis pecados. Él es el único. Si yo me puedo salvar por mí mismo, pues qué gran error cometió Dios en sacrificar a su Hijo Jesucristo en esa muerte tan cruenta. Si yo me puedo salvar por mí mismo, o una iglesia me puede salvar, o mis propias obras me pueden salvar, qué gran error de Dios Padre. Pero no fue ningún gran error, fue un gran acto de amor para salvación, para todo pecador, porque el pecador no se puede salvar a sí mismo, ni hay ninguna organización, ni ninguna persona que le pueda perdonar y limpiar de sus pecados más que el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso es que la Biblia dice, cree en el Señor. Pablo el apóstol le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y no está diciendo que automáticamente toda su casa va a ser salvo si él es salvo, no. Si toda su casa cree también. Si creen, si depositan su fe en Jesucristo, pues van a ser salvos. Y así fue. Lo que hizo el carcelero, se los llevó a su casa y reunió a su casa, a sus siervos, a su familia. Y ya les dijo, miren, escuchen el mensaje que tiene este hombre que darles. Y les dio el mensaje de que hay que tener nuestra fe puesta en Jesucristo para salvación. Y que por la gracia de Dios Él puede producir en nosotros esa fe salvadora y llevarnos al arrepentimiento y a entregar nuestras vidas a Cristo para que Él sea mi Salvador personal y el Señor de mi vida. Y dice la Biblia que su casa creyó también. Su casa creyó. Todos los que están en edad para creer, pues creyeron. Porque un bebé
¿verdad? Que no puede entender el Evangelio ni puede creer quién es Jesucristo, lo que Jesucristo es, no puede entender que es un pecador y que está perdido, no puede entender el Evangelio. Entonces, pero aquí vemos, ¿verdad?, que eso es lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, un versículo que es de conocimiento general, ¿verdad? Que hasta lo ve uno en los estadios, en los deportes, no falta que cristiano esté enseñando Juan 3:16, ¿verdad? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, hablando de Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, o sea, no termine en el infierno, sino que tenga vida eterna, sino que termine en el cielo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Quién debe ser nuestro foco para depositar nuestra fe? ¿Quién debe ser el objeto de nuestra fe? ¿Una iglesia o Jesucristo? Jesucristo, claramente dice la Biblia. Entonces Martín Lutero encontró esos conflictos de lo que él habían enseñado y lo que él veía en la Biblia y decía, no, esto está en conflicto, tengo que aclarárselos, nos hemos equivocado, tenemos que rectificar. Le dijeron, calladito o lo quemamos. Calladito o lo quemamos. Por eso es que lo tuvieron que rescatar. Antes de que lo quemaran, lo rescataron y estuvo todo un año escondido, ¿verdad? Claro que vimos, ¿verdad? En la primera mensaje, pueden ver, vayan al primer mensaje. En ese año, no crean que él estuvo de vacaciones, estuvo trabajando arduamente ahí escondido en traducir la Biblia de los originales del hebreo. Todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y él lo tradujo al alemán, y el Nuevo Testamento todo está escrito en griego y lo tradujo al alemán. ¿Por qué? Por eso es que las personas podían ser engañadas fácilmente, porque no tenían la Biblia, nadie tenía la Biblia. Entonces muy fácilmente podían creerle a la iglesia todo lo que la iglesia les decía, que esto es así, que debe ser así, que esto para acá. Y entonces, pero hoy tenemos la Biblia disponible, podemos ver en la Biblia lo que dice la Biblia, y aquí vemos, ¿verdad? Les estoy enseñando lo que dice la Biblia. Entonces, Jesucristo debe ser en quien pongamos nosotros nuestra confianza para salvación, nuestra fe, no en una institución religiosa, sino en Jesucristo. Ok, número 4. Vamos a ver el número 4. Okay. Miren, considero que todo esto es bien importante. ¿Por qué? Porque como les digo, es algo histórico y es algo bíblico y es algo que tiene que ver con la salvación de nuestras almas. Con la salvación de nuestras almas. Entonces, falta un rato para que podamos terminar esto y les voy a pedir esto. Pónganse de pie. ¿Saben por qué les pido que se pongan de pie? Para que despierten. A que no se me vayan a dormir, ¿verdad? Porque luego empiezo a ver ojitos tapatíos y pues no. Yo quiero que pongan atención, ¿ok? A ver, es que si quieren darse una estiradita o algo, hubieran llegado más temprano, hubieran llegado al café y hubieran entrado bien encafetados, ¿verdad? Pero si no, ahora sí, vamos a ponernos, pueden sentarse y vamos a continuar con el número 4, ¿ok? Entonces, Martín Lutero llegó a la conclusión a la que los estoy llevando yo, que dice la Biblia, que no, que nomás debería ser en Cristo, ¿ok? Solus Christus, dijeron, solo Cristo puede salvar, solo Cristo murió por los pecados de nosotros, no hay de ningún otro, hay salvación más que solo en Jesucristo. Pero la Iglesia Católica, en el párrafo 181 del Catecismo, dice, creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, sustenta y alimenta nuestra fe.
¿Se fijan? Está diciendo, miren, la fe es posesión nuestra de la iglesia. Nosotros somos los que tenemos esa fe salvadora. Por eso, si usted llega a tener fe, es porque su fe primeramente fue de la iglesia. Cuando dice precede, y luego dice engendra, es la iglesia la que da luz, la que engendra esa fe salvadora, y es la iglesia a través de los sacramentos que la puede sustentar, puede continuar, puede mantenerla. Si usted sigue los sacramentos y la alimenta, lo va a estar alimentando para que se fortalezca y pueda seguir creyendo en que si sigo los sacramentos y sigo firme y fiel y obedeciendo, va a venir la gracia de Dios en mi vida y voy a ser salvo. Entonces dice, la iglesia es madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. ¿Se fijan? Por ejemplo, cuando yo oro y digo, Padre, empiezo siempre dirigiéndome a Dios Padre. Y lo hago ¿por qué? Porque considero que Dios ahora es mi Padre. Yo tengo una relación personal con Él a través de Cristo Jesús, de que Él fue el que me perdonó y me salvó. ¿Okay? Pero en la Iglesia Católica no es así. No. Crean ustedes que pueden ir directamente a Dios y hacerlo su Padre, así directamente porque ustedes dicen que a través de Jesucristo. No. Tiene que ser a través de nosotros. Porque primeramente la iglesia te tiene que dar a luz, te tiene que dar nueva vida como madre. ¿Verdad que las madres nos dan nueva vida, nos traen a la luz? Por eso decía, dio a luz un hijo. Así la iglesia da a luz hijos. Y entonces si la iglesia me da a luz, entonces ahora sí puedo decir que Dios es mi Padre. Solamente así voy a poder decir que Dios es mi Padre. De la otra manera, se está engañando usted a sí mismo. Dios no puede ser su Padre. Y pues, entonces ya no es solo Cristo, es la iglesia. Es la iglesia, no es Cristo. Ahora, no tan solo ponen a la iglesia, así como una institución, como una fuente de salvación, sino que ya en el párrafo 491, se fijan más adelante, porque la Iglesia Católica a través de los años ha ido agregando enseñanzas. Esas son las tradiciones, lo que van enseñando, lo que van declarando, entonces se van agregando. Y viene esta, la 491, dice, a lo largo de los siglos, la iglesia ha tomado cada vez más conciencia de que María, llena de gracia por Dios, fue redimida desde el momento de su concepción. Eso es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, como proclamó el Papa Pío IX en 1854. ¿Sí entienden lo que es esto? Ahorita les voy a enseñar lo que declaró el Papa Pío, ¿verdad? Pero hasta aquí, lo que están diciendo, ¿verdad? Y esto pues se supone que está superior a la palabra de Dios, a la Biblia, ¿verdad? Este dogma lo tenemos que aceptar como revelación de parte de Dios, en el que se enseña que María era una mujer que nunca tuvo pecado. Que ella en el momento de la concepción, ustedes saben cuál es la concepción, biológicamente, en el momento que ahí Dios aseguró que fuera una concepción sin pecado original. Sin pecado original. Ahora, ¿por qué se inventaron? Porque la Biblia no dice eso. La misma María se reconoce como pecadora, ¿verdad? En la Biblia. Ella se sorprendió de que Dios la haya escogido para dar a luz al Salvador, al Mesías, a Jesucristo. Y ella sorprendida dice que no puede entender cómo ella va a ser la madre de su Salvador.
Si ella reconoce que el Mesías es su Salvador, va a ser su Salvador, es porque ella sabe que es pecadora. Ella sabe que es como cualquier otro ser humano con pecado original. Pero le inventaron, ¿verdad?, la Inmaculada Concepción. ¿Para qué? Para luego ponerla como co-salvadora juntamente con Cristo Jesús. Y ahora ella tiene, ¿verdad?, poder y autoridad por no tener pecado, poder perdonar al pecador y poderle dar salvación al pecador. Por eso, si se fijan ustedes, en la Iglesia Católica hay más devoción por María que por Jesucristo. Hay mucha más devoción. Y luego es bien confuso porque como yo les pregunto, le digo, pero esta Virgen a la que tú eres devoto no, ni siquiera es María. No, pues es que tenemos muchas vírgenes. Bueno, y todas fueron con Inmaculada Concepción, o cómo está eso, ¿verdad? ¿Cuál es cuál? Y así se dejan llevar por tradiciones, pero que no tienen nada que ver con la verdad de la verdadera revelación que Dios nos dejó en la Biblia, en su Escritura. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo se inventaron la Inmaculada Concepción de María para poco a poco irla alzando en posición. ¿Okay? Que eso es lo que dice ya en el párrafo 491, dice, la Santísima Virgen María fue desde el primer momento de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso, y en virtud de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha del pecado original. Preservada inmune de toda mancha del pecado original. Ahora, como les digo, ya una vez que se establece que María es sin pecado, entonces ella puede ser co-salvadora juntamente con Cristo Jesús. Y por eso es que muchas veces dicen, tú mejor ve a María, ve con la madre, la madre. ¿Verdad? Hermanos, siendo sinceros, ¿quién es el alma del hogar? ¿El papá o la mamá? Yo lo he visto. Falta la mamá, muere la mamá y en mucho grado termina la unidad de esa familia. En mucho grado termina la unión de esa familia. Cuando la mamá estaba viva, seguido las reuniones familiares, ahí alrededor de la madre, ¿no? Era el imán que los atraía. Murió la madre, ya ni por teléfono, carnal, ¿cómo estás? O hermana, ya ni por teléfono, ¿verdad? Ya más es el corazón. Entonces, desde el momento que ponen a María como la madre también, pues entonces la van poniendo en una posición muy importante. Dice, como dice San Irineo, dice, siendo obediente ella, María, se convirtió en la causa de la salvación. Entonces ya la causa de la salvación no es el sacrificio de Jesucristo, es la obediencia de María. La causa de la salvación. Dice, la causa de la salvación para sí misma y para todo el género humano. No tan solo se salvó ella a sí misma con su obediencia, sino que puede salvar a todo hombre que ponga su fe y que confíe en ella, dice. De ahí que no pocos de los primeros padres alegremente aseveren, lo que la Virgen Eva ató con su incredulidad, María lo desató con su fe. Comparándola con Eva, afirman, muerte por Eva, vida por María. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto viendo esa última declaración? Muerte por Eva, vida por María. ¿Cómo dice la Biblia? La Biblia dice, en Adán nos viene la muerte y en Jesucristo
nos viene la vida. ¿Qué diferencia lo que dice la Biblia? Entonces Martín Lutero al ver eso dijo, no, está mal. Está mal, la Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña que sí, por Adán nos viene la muerte, el pecado, pero por Cristo nos viene la salvación, el perdón de pecados. Por Cristo. No por María, no por una institución, una iglesia, no. Por Cristo, por eso pusieron solus Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Y era el mensaje de los reformadores, que la gente pudiera entender que solo en Cristo. También una historia en la que enfermó podríamos decir, el mejor amigo de Jesucristo. Lázaro enfermó y pues llegó a los oídos de Jesús. Lázaro está muy grave. Y sus discípulos le decían, vamos, Lázaro está grave. Y él dijo, sí, vamos a ir. Pero esperó y esperó hasta que murió Lázaro. Y ya cuando llegó él allá a visitar, ya había 4 días que había muerto Lázaro. Y la hermana de Lázaro, Marta, le dice al Señor Jesucristo, ay, Señor, hubieras venido antes, porque yo sé que tú lo hubieras sanado. Yo sé que tú lo hubieras sanado. Entonces Jesús le contestó, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y entonces Marta le dice, sí, Señor, yo sé, que se ve que conocía las Escrituras. Sí, Señor, yo sé que en el día de la resurrección resucitará. Pero Jesucristo le quería enseñar y mostrarnos que esta declaración que él hizo era verdad, que él es la resurrección y la vida. Y que solamente creyendo en él, aunque uno muera, va a vivir, quiere decir, va a ir a la presencia de Dios, va a ir al cielo. Solamente creyendo en él, no en una iglesia. ¿Okay? No en una iglesia, no en María. No, en él. Dice, y aunque muera, vivirá. Y fue cuando Marta dice, sí, yo sé que en el día final de la resurrección, mi hermano resucitará. Y le dijo, ¿dónde está? ¿Dónde lo enterraron? ¿Dónde está? Pues que acá, a ver, llévame. Ay, Señor, pues bueno, pero ya hace 4 días que murió, llévame. Y ya llegaron ahí y les dice, remuevan la piedra. Pero Señor, ¿qué no huele? Está ya hiede, huele mal, es 4 días que está él ya muerto. Ábranle, háganle caso al Señor. Y ya le abrieron. Y dice, y entonces dice, Lázaro, sal fuera. Y salió fuera Lázaro, lo resucitó después de 4 días de muerto. Y con un cuerpo corrompido, rápidamente él lo resucitó, lo sanó todo y salió. ¿Se imaginan la impresión de la gente? Usted habría salido corriendo. ¡Ah! ¡Vámonos! Y con eso Jesucristo quiso demostrarles que esta declaración no eran fanfarronadas, era verdad, que Él tiene esa autoridad, ese poder para resucitar, dar vida, dar vida. Entonces la Biblia nos enseña algo completamente diferente a lo que nos enseña la tradición y los dogmas católicos. Es por eso que el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, vamos a esperar a ver qué. Bueno, sí, estoy aquí en la iglesia. Okay. La regla es que si usted tiene un teléfono y toca música, su teléfono, ¿verdad? La tiene que bailar aquí enfrente, ¿verdad? Así es que cámbiele si tiene música, pero mejor apáguelo antes de entrar. Ok, bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, les dice que si confiesas con tu boca a Jesús
por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Habla algo aquí de un proceso de seguir 7 pasos y vas a ser salvo, vas a poder recibir la gracia o confiar en la iglesia católica. ¿Estaba la iglesia católica en esos tiempos? ¿Estaba la iglesia bautista en esos tiempos? Ninguna iglesia estaba ahí. Entonces es lo que queremos, seguir únicamente la enseñanza original. Eso es seguir la Biblia, seguir la enseñanza original de Jesucristo y sus apóstoles. Nadie más, no la mía, sino la de la Biblia. Y entonces dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, ¿qué quiere decir con esto? Mira, dice, si tú crees que ese Jesús de Nazaret, ese ser humano que conocieron tal vez, pero crees que Él es Señor, y por Señor quiere decir, crees que Él es divino, que Él es la encarnación de Dios. Y en tu corazón no tienes duda de que Él venció a la muerte, venció al pecado, venció a las huestes de maldad cuando resucitó. Entonces serás salvo, vas a tener una fe salvadora. Y luego dice en el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, que quiere decir para ponerse en correcta relación con Dios. Y con la boca se confiesa para salvación, dice. Y una muestra de que verdaderamente fuiste puesto en correcta relación con Dios, que naciste de nuevo, es que con tu boca les vas a decir a todas las personas acerca de la nueva salvación que tienes en Cristo Jesús. Por eso, si una persona no da testimonio de la salvación en Cristo Jesús y dice ser cristiano, no es un verdadero cristiano. Cuando pasan años y años y pasa toda su vida y nunca dio testimonio a nadie de Cristo, ¿usted cree que sea un auténtico creyente en Cristo, que haya nacido de nuevo? No. Tiene uno que ser sincero. No es para nada, porque va en contra de lo que enseña la Biblia. Entonces vamos a terminar con el número 5, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. ¿Por qué? Porque Martín Lutero sabía que al ponerse la iglesia como el depositario de todas las bendiciones de Dios, pues entonces las personas tenían que darle toda la honra y la gloria a la iglesia, porque eran la fuente de toda bendición, la institución. Pero dijo, no, eso no está bien, nomás, solo a Dios se le tiene que dar honra y gloria. ¿Por qué? Esto es lo que enseña el Catecismo Católico en el párrafo 963. Dice, la Virgen María es reconocida y honrada como siendo verdaderamente la Madre de Dios. Fíjense nomás qué título ya le dieron, Madre de Dios. ¿Que no supuestamente Dios es eterno? ¿Puede un ser eterno tener madre? Pero pues ya le dijeron que era la Madre de Dios. Y luego fíjense, dice, la Madre de Dios, ¿y la Madre de quién? Del Redentor. ¿Quién es el Redentor? ¿Quién es el Redentor? ¿Qué quiere decir ser Salvador? Redentor. ¿Quién es? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. ¿Se fijan ustedes a quién le dan más honor y más gloria? A María, que es la madre, la ponen con mayúscula. Pero a Cristo, que es el Redentor, con minúscula. Todo eso es a propósito, porque son gente educada. No crean que es alguien que no sabe cómo escribir gramaticalmente correcto. Pero es a propósito, es para poner a María como superior. Es por eso que sí hay mayor devoción por María que por Jesucristo en la Iglesia Católica. Porque así es como poco a poco la han ido exaltando y dándole honor y gloria a ella. Por eso dice, ella es claramente
la madre de los miembros de Cristo, puesto que por su caridad, caridad quiere decir amor, por su amor, se ha unido a hacer nacer a los creyentes en la iglesia, que soy miembro de su cabeza, María, Madre de Cristo, Madre de la iglesia, y luego Madre de Dios. Así es que está por encima de todos. Como les decía, ¿verdad? Ese concepto de madre, históricamente sabemos que se está hablando de que es el personaje central en una familia. La madre es el personaje central en una familia. Y si María es la madre, entonces debe ser el personaje central. Y así lo han hecho, el personaje central en la Iglesia Católica. Entonces, es por eso que se le tiene que dar honra y gloria a la institución, a la iglesia, pero también a María. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que les digo? Que eso le pasó a Martín Lutero. Viendo la Biblia dijo, no, la Biblia no enseña eso. Como nomás les doy un ejemplo en Filipenses 2, que dice, por lo cual Dios también lo exaltó a Jesús hasta lo sumo, al lugar de máximo honor. Máximo, no hay quien tenga más honor que Jesucristo. Y confirió el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo está sobre el nombre de María, sobre el nombre de los papas, sobre el nombre de los pastores, sobre el nombre sobre todo nombre está el nombre de Jesucristo. Y luego dice el versículo 10, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. A Él es al que se le debe honor, a Él es al que se le tiene uno que inclinar, al que le tiene uno que pedir, en quien tiene uno que confiar. No en María, no en santos, no en papas, no en nadie, no en pastores, no, en el Señor Jesucristo. Y dice el versículo 11, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vemos que aquí está diciendo que toda la honra y la gloria van para Dios Hijo y Dios Padre. Pero no para ningún ser humano, no para Pablo, no para Pedro, no para María. María tuvo un rol importante en la Biblia, pero ella nunca se presentó como diosa, ni se presentó como cosalvadora, ni sin pecado original, de ninguna manera. Siempre se presentó como lo que era. Una mujer pecadora que por la gracia de Dios la había escogido para traer a luz a su Salvador. Y eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseñó Martín Lutero y por eso lo querían quemar. Por eso lo querían quemar. Es por eso que les presenté las 5 bendiciones de la Reforma y que en realidad estas son el fundamento de nuestras creencias. Esto es lo que nosotros creemos y este es el único verdadero camino para la salvación de una persona. Que la verdadera enseñanza de cómo un pecador puede ser salvo viene de las Escrituras y que es únicamente por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo para la honra y gloria de Dios. Eso es lo que creemos. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ir al Señor en oración. Y quiero dar la oportunidad, si Dios le ha hablado y Dios le ha tocado y Dios le ha hecho ver que no es por casualidad que usted esté aquí, sino que es por la gracia de Dios que usted vino a escuchar este mensaje, es porque el Señor le está ofreciendo salvación, la salvación verdadera, que viene por la enseñanza de la Biblia, a través de la gracia del favor inmerecido de Dios, al depositar únicamente su fe en Jesucristo y nadie más que en Jesucristo, no en sus obras suyas, no en su religión, no en esta iglesia, no en ninguna iglesia, sino únicamente en el sacrificio que Jesucristo hizo a favor de sus pecados.
tiene hoy la oportunidad de abrir su corazón y pedirle a Cristo que Él venga para que Él sea su Salvador personal y el Señor de su vida. Que de hoy en adelante Él sea quien guíe su vida, quien determine cuál es la voluntad de Él para su vida y usted viva una vida de obediencia a Él. Es una vida nueva. Y Dios le dará su Espíritu Santo para que le dé el poder y la sabiduría de poder seguir a Cristo en obediencia. Dios no lo va a dejar a solas, así lo hizo conmigo, siendo yo un ateo, me salvó y Él me ha guiado por su gracia y por la fe en Cristo Jesús y por su Santo Espíritu que depositó en mi vida. ¿Quiere usted recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Levante su mano ahí en alto si usted quiere que yo haga una oración para ayudarle, guiarlo a que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Levantando su mano, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más antes de que pase a guiarlos en una oración? Si usted siente un conflicto dentro de usted, es porque Dios le está llamando. Deje que Dios gane, no su orgullo. Su orgullo lo va a llevar al infierno. Pero cuando usted se quebranta ante el Señor y deja que el Señor triunfe sobre su vida, es cuando el Señor le da una vida nueva. ¿Habrá alguien más levantando su mano y que diga, sí, yo le entrego mi vida a Jesucristo, para que Él sea mi Salvador personal? No es suficiente que Él sea el Salvador del mundo, no, tiene que ser Salvador personal de cada uno de nosotros. ¿Habrá alguien más antes de guiarlo en oración? Bueno, para usted que levantó su mano, usted ahí en su corazón diga, Dios, vengo delante de tu presencia, reconociendo que soy un pecador, una pecadora, y que por eso yo sé que estoy perdido, que si llego a morir en esta condición, terminaré en un infierno eterno. Y en esta hora yo desecho toda creencia falsa, toda confianza falsa, y quiero recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Abro las puertas de mi corazón para que tú vengas, Señor. Me limpies con tu sangre preciosa de todo pecado. Me hagas una nueva persona. Me llenes con tu Santo Espíritu para que yo pueda tener el poder divino, el poder tuyo, para poderte seguir en obediencia. Te recibo por fe y te doy gracias por haberme aceptado, por haberme perdonado, por haberme salvado. Y reconozco que es únicamente por los méritos de tu Hijo Jesucristo, porque yo no tengo ningún mérito. Que toda la honra y la gloria sean dadas a ti, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que me ha convencido de pecado. Te doy las gracias y espero compartir esta nueva vida con mis familiares, amistades. Quiero ser un testimonio de la salvación y del perdón que tú das por gracia. Yo quiero con mi boca confesárselo a todos. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias y te lo pido. Amén.